Aisha, contame un poco de tu vínculo con el bambú y sobre todo aquí en Misiones convivimos con las cañas, les damos nombres, los pueblos originarios les dan algún tipo de uso, pero en general creo que estamos muy lejos de los aprovechamientos que se hacen, por ejemplo, en Oriente, donde hay viviendas hasta de 2 plantas construidas íntegramente con bambú. Bueno, yo llegué al bambú en realidad en una búsqueda de formas orgánicas, ¿sí? De la arquitectura, también en una búsqueda de mayor eficiencia del uso de material, ¿no? Viéndolo de una óptica sustentable, ¿sí? No solo del material, que sea un material de una renovación y que sea renovable y no sea... La construcción tiene un impacto ambiental muy grande. Entonces, en esa búsqueda llego yo al bambú. Y bueno, el bambú es un material que presenta resistencia y flexibilidad al mismo tiempo, que no cualquier material lo presenta. Y bueno, eso uno le enamora. Claro. Y después, bueno, y en esta búsqueda es captar esto que decís vos, técnicas diferentes de culturas originales que han ido aplicándolo en pequeña escala, en construcción de mobiliarios, para poder aplicarlos en estructuras más grandes, ¿no? Nosotros realizamos junto con un equipo a un productor que está acá en Misiones, que tiene varios bambusales, Mauricio Chatich, que hace todo el manejo sustentable de sus bambusales que han sido plantados por su suegro, él es japonés, y donde tenía especies nativas y especies exóticas. Bueno, él empezó a hacer junto con Cristian Massat, hace ya mucho tiempo esto, ¿no? De ir investigando, viendo de qué manera cosechar el bambú. Eso presenta tiempos, horas adecuadas para que el bambú sea óptimo para la construcción. Después un curado. Entonces, bueno, él andaba buscando poder hacer un depósito para esa producción. Y bueno, el desafío era que había que hacerlo en bambú. Claro, claro. Entonces, y este modo de decir, bueno, que podemos desafiarnos a ver, a implementar algunas técnicas, desafiar el material y poder mostrar qué es lo que ofrece el bambú en estas estructuras de grandes luces, con menor peso y con gran resistencia. Bueno, así que probamos una especie de Dendrocalamus asper, que es un bambú gigante, y tratamos de doblarlo con calor, lo cual pudimos ir a fuerza de ir adquiriendo la técnica, pudimos lograr doblar el culmo, o sea, el bambú entero, ¿no? Porque después en latillas, que también se suele usar para hacer estructuras curvas, es como más fácil porque ya el bambú está cortado en lonjas. El desafío era el culmo completo, poder doblarlo con calor, que se usa mucho para la construcción de muebles. Bueno, la idea era poder aplicar ese tipo de técnicas a estructuras más grandes. Y bueno, logramos hacer un depósito de 12 por 12, con una altura más o menos de unos 9,5 metros, que bueno, está ubicado ahí en Loreto. Es una familia que se dedica a la parte productiva de viveros, orquídeas y también del bambú. Así que, bueno, todo una experiencia hermosa. De ese cruce, porque bueno, por un lado están los conocimientos tradicionales de muchos pueblos, ¿no? Uno piensa esto que vos mencionabas, el doblado con calor, o el tema de cómo curar las plantas, cómo hacer que no tengan hongos, cuándo hay que cortarlas, si hay que no sumergirlas en agua. El cruce de todos esos saberes son, digamos, que se van transmitiendo de generación en generación con los que vos traes de la academia a la hora de la construcción, del diseño, del cálculo de estructuras. Bueno, justamente yo llego a Misiones por el bambú y bueno, la universidad a través del laboratorio de la Facultad de Ingeniería, con Javier Duarte, que es el director, tratamos de
de amalgamar, ¿no? Esto, un poco de lo que yo vengo más del bambú, de la parte experimental. Pude hacer cursos con George Stamm, que es un señor alemán que tiene mucha técnica de la madera que la fue aplicando al bambú, ¿no? Entonces, después también hemos hecho algunos workshops con algunos arquitectos colombianos que tienen más manejo de la técnica, pero también desde lo experimental, ¿no? Y un poco la bioconstrucción trae mucho también de saberes ancestrales. Entonces, bueno, el laboratorio es un poco la experiencia y lo que se investiga, ¿no? En el laboratorio también estamos intentando caracterizar las distintas especies, porque hace poco se hizo un trabajo en convenio con el INBAR, que es la Red Internacional del Bambú y el Ratán, junto con la facultad, se llegó a saber más o menos cuál es el stock de bambú que hay en Argentina, ¿no? Sobre todo en Misiones. Misiones es una de las provincias que más bambú tiene. Se llegó a detectar que hay 23 especies. En el mundo hay 1.700 especies de bambú. En Argentina tenemos 23, 13, Misiones presenta 13 de esas especies, y Misiones tiene entre 4 y 5 especies nativas, que es lo interesante, ¿no? Entonces estamos como tratando de intentar trabajar en conjunto para poder saber qué características presenta cada una de esas especies, así como para tener también un abanico de posibilidades de saber a qué podemos aplicar cada especie, ¿no? Y en paralelo apuntar a la parte productiva, porque podemos estimular el uso del material, pero sin esa parte productiva, que es la que nos haría la parte de sostén para que ese material se use. Se está implementando un curso que también promueve el INBAR, que se llama Curso de Formador de Formadores. La idea es, actualmente hay 25 personas capacitándose. Esas 25 personas dentro del curso tienen que crear una escuela de campo para poder, desde su región, poder formar productores. Productores, y en esto está lo que vos decís: cómo hacer los plantines, cuál es su cuidado, cómo tenemos, cuáles son características bioclimáticas para tener en cuenta, qué requiere cada especie. ¿Tienen, no tienen plagas? Exactamente. ¿Qué hacer con eso? Así que bueno, estamos como dando pasitos, pero con mucha expectativa de que esto se promueva. Hay mucho interés. Ya que hayan 25 escuelas de campo nos parece sumamente interesante, y eso es formar a los productores para que el productor sepa, porque muchas veces dice, bueno, este material sí, ¿y qué hago después? Porque lo produzco, pero después ¿dónde lo vendo? Y bueno, la idea es formar a los productores, formar a los profesionales que consuman y poder ir creando el mercado, ¿no? Estaba pensando, uno va por la ruta y se encuentra con un lugar en la ruta 12 donde hay una gran cantidad de puestos unos al lado del otro, y ahí uno puede encontrar bambú para comer, brote de bambú, puede encontrar canastos de diverso tamaño, lámparas, en fin, y quizá dentro de un tiempo encontremos muebles hechos de bambú. Es decir, hay una enorme posibilidad de hacer muchísimas cosas. En Oriente se hace todo tipo de utensilios de vida cotidiana, ¿no? Cucharas, en fin. Bueno, el bambú le dicen la planta de los 1000 usos, justamente por esto que vos decís, ¿no? Desde lo comestible, textil, construcción inmobiliaria, construcción de casas, construcción y de pequeñas y grandes escalas, ¿no? Esto es el gran desafío, ¿no? También poder, desde cosas sencillas, como inclusive se usa actualmente, y las culturas originarias lo utilizan para sus actividades cotidianas, ¿no? Y de una manera muy natural. Bueno, la idea es que abarque todo, que vaya un poco más allá, ¿no? Que pueda escalar, porque el potencial del material es increíble, ¿no? Y tomando nota de que ya en la Facultad de Ingeniería de Oberá hay un grupo, un laboratorio que está trabajando en todo esto que vos decías, todo tipo de mediciones, resistencia, tamaño, durabilidad, en fin.
Por otro lado, hay productores que hace mucho que están desarrollando esto, pero hay otros que se podrían animar. Hay que empezar a pensar en lugares donde cultivar especies que se adaptan mejor a las zonas de sierras, a las zonas más bajas, a las zonas de más calor. Eso también se estaría desarrollando y estudiando. Exactamente. Y además que creo que la mayoría de las chacras siempre tiene alguna especie. Entonces también es apuntar a hacer un relevamiento de lo que cada productor ya tiene, porque muchas veces luchan, porque es la planta invasora, que dicen, bueno, que la tenemos que exterminar porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Claro. Y ahí es apuntalar de lo que ya existen, cómo lo podemos potenciar y en función del potencial que ya tienen, qué otras especies podemos incorporar. Es muy importante, yo también tengo una chacra y se trabaja desde ahí, poder que cada productor tenga una producción diversa, ¿no? Siempre en la diversidad está la riqueza. Entonces poder apuntalar a que el bambú sea un amigo más dentro de esta diversidad, ¿no? No es una planta invasora, sino cómo la pongo a favor. Cómo ayuda a regenerar también espacios, porque también en zonas inundables es muy utilizable. Entonces es ampliar la mirada del productor de relevar lo que tengo, cómo lo utilizo y cómo incorporo a lo que ya tengo esta planta que no es invasora, que es amigable. El tema es poder ¿no? Poder orientar desde que la idea es que de estas escuelas de campo puedan orientarse a estos productores a ampliar su mirada de esta planta que es sumamente noble, con muchísimas potencialidades y que bueno, yo creo que tiene un muy buen futuro para Misiones, sobre todo, y para la selva, para recuperar, para la regeneración también de la selva. Y tener en cuenta esto, ¿no? De que tenemos que apuntalar la biodiversidad. Y no, el bambú tampoco tiene que convertirse en un monocultivo, sino que tiene que ser integrado a otro, ¿no? Tiene su uso en la construcción es comparable y a veces mucho más eficiente que la madera, pero no es para reemplazarla. Claro. Es para colaborar. Para estar ahí. Para estar ahí y en esto, ¿no? Generar generar materiales colaborativos para que también darle un poquito de respiro a nuestra selva. Me gustó eso, porque iba a preguntarte precisamente algo vinculado con esto. Vos decías al principio la construcción, cuando hablamos de construcción hablamos de las viviendas en las que hoy vivimos, en las ciudades, es altamente contaminante. Alguien me contaba todo lo que es el proceso de producción de cemento, por ejemplo. Entonces, quería desde ahí preguntarte cómo aparece en vos como arquitecta el vínculo con la bioconstrucción o la necesidad de explorar por ese lado. Habida cuenta que en Argentina hay como escuelas muy importantes de este tema en Tucumán, en Córdoba. Contame un poco de eso. Yo me recibí en el 2009 y en el año, no recuerdo, pero hacía muy poquito que me había recibido, estaba de viaje con una amiga por el sur. Y me acuerdo que estábamos en Bariloche y decían, bueno, no se pueden meter al lago Lácar, dice, porque los efluentes cloacales. Y a mí me fue un impacto muy grande y fue lo que me llevó a decir, ¿de qué manera estamos habitando nuestro planeta, ¿no? ¿De qué manera convivimos con la naturaleza o la estamos destruyendo? Eso fue un poco lo que a mí me llevó a empezar a volver a los orígenes, ¿no? ¿Cómo es esto que nosotros estamos apropiándonos del espacio? Colaboramos, invadimos, ¿cómo lo hacemos, no? Y nuestros orígenes no son como lo estamos planteando ahora. En la naturaleza misma, ni siquiera... si comparamos con los animales, ¿no? Ningún animal tiene una casita cuadrada. Claro. Entonces, porque además de estar hecho con materiales naturales. Y a esto no solamente le incorporamos materiales que son renovables y que son amigables con el ambiente, sino también otra característica más que es la forma.
¿sí? Si nosotros tenemos un papel y lo queremos que se sostenga solo, no se puede. Pero si le aplicamos geometría, sí. Claro. Entonces es un poco desafiarnos a este, creo que también potencial que tenemos todos los seres humanos, que es la creación. Todos somos creativos, todos tenemos ese poder y tenemos que volver a ponerlo en servicio de nosotros mismos, ¿no? de la humanidad, porque indudablemente la Madre Tierra nos está pidiendo un cambio. Seguramente. Nos está pidiendo un cambio de paradigma. Me encantó eso que dijiste de la geometría, aplicarle geometría. Pensaba, viendo, por ejemplo, las viviendas de bambú de Indonesia, donde está la figura del triángulo y a la vez de la curva. Es decir, hay un aprovechamiento muy eficiente de la física y del material con el que están trabajando. Exacto. Ese cruce, contame. Y bueno, yo siempre cuando tengo que transmitir esto, doy con el ejemplo del huevo. ¿Sí? Nosotros el huevo, si lo agarramos de los dos extremos y lo queremos apretar, imposible romperlo, mucha fuerza. Y si nosotros vemos la cáscara de huevo, es apenas una lámina que una vez que está roto lo trituramos como si nada. Sí. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que su resistencia está dada por su forma, no por su material. Y creo que esto es un gran principio para todos, porque si inclusive, aún usando materiales que no son renovables, aplicamos esta geometría, consumimos mucho menos material. Entonces creo que podemos, bueno, y el bambú es justamente lo que a mí me enamoró, porque presenta esta flexibilidad de su forma y de adaptarse a distintas formas, y aún en esas formas curvas también consumimos menos material. Entonces no es solo el material, y a veces como ir profundizando cada vez más en cómo consumimos menos, más eficientemente, más eficazmente y con mayor resultado. Hablemos de cómo aparecen todos estos principios en eso que me contabas recién, de la construcción de este galpón. ¿Qué desafíos planteó esa construcción? Pues claro, ahora la podemos ir a ver. Sí, sí, claro. Y el gran desafío es justamente las luces, ¿no? Son luces grandes, tenía 12 metros libres, entonces, y bueno, y obviamente el desafío de eso también se presentó porque mucha de la construcción en bambú que se hace de una forma intuitiva, porque como todavía no hay mucho conocimiento científico de sus características, de su resistencia, y cada especie tiene una resistencia diferente, tanto a compresión, a tracción, a flexión. Entonces, este desafío fue que, como habíamos avanzado en toda la parte de caracterización de esta especie, pudimos hacer como, bueno, ahí ingeniero Duarte pudo hacer como un cálculo específico y más acercar esto intuitivo que se hacía, que bueno, que yo venía haciendo, ¿no? Y que mucho se hace, porque al ser un material liviano, permite que uno sobredimensione, digamos, ¿no? Si un bambú, si sabemos que un bambú va a durar algo, le ponemos 3 por las dudas. Claro. De esta manera, como teníamos datos muy certeros de las características que presentaba el material, se pudo ajustar a un cálculo real. Entonces, bueno, también ese fue un gran desafío, que es a lo que apuntamos con toda la investigación en el laboratorio, ¿no? Claro. La especie que más se trabaja en Latinoamérica y la más estudiada es la guadua angustifolia, ¿sí? Que es lo que le dicen la guada colombiana. Nosotros apuntamos a que esa investigación sea en distintas especies que también ofrezcan distintas posibilidades. Porque también a lo mejor para hacer una casa pequeña no nos hace falta un bambú tan grande, claro, y le damos utilidad a otras especies que también tienen grandes potenciales, pero para el uso que nosotros la necesitamos. Entonces, bueno, el desafío que nos representó, nosotros le pusimos al galpón Ñanderetá, que significa el lugar de la familia, porque como era un negocio familiar, la bautizamos con ese nombre. Era ese, ¿no? Poder el uso de algunas técnicas, aplicar los datos que habíamos conseguido en laboratorio con un cálculo específico de una estructura que nos desafiaba a juntar todos esos aspectos. Claro. Y por ejemplo, en los encastres,
Ahí también hay que ser muy fino, supongo, sí, porque la estructura tiene que resistir. Bueno, creo que has dado justo en el punto clave, que es el punto débil, digamos débil o a tener en cuenta, ¿no? El bambú presenta muchísimos potenciales, pero bueno, cómo darle continuidad en las uniones, ¿no? Ese es el punto que más requiere estudio en lo que es construcción con bambú, ¿no? Y sí, hicimos, y en realidad por ahí tratar de evitar también las uniones, y por ahí empezamos a buscar más entramados, ¿no? Entonces tratamos de desafiar un poco, de tratar de evitar uniones, las menores uniones posibles, usamos entramados, y sí, bueno, obviamente el estudio de cada una de estas uniones, que intentamos que fueran las menos posibles. Estaba pensando en todo esto. Hoy es de alguna manera un trabajo incipiente, hay en camino lo que podría ser una, me sale maderoteca, no sé cómo sería, una bambuteca, donde ustedes claro, exacto, sí. Todos los tipos de bambú y todos estos datos técnicos que vos mencionabas, lo que ya en sí mismo es un proyecto enorme. Sí. Por eso invitamos bueno, ahora hay varios estudiantes sumándose. Esto forma parte de un proyecto que tiene el laboratorio de la Facultad de Ingeniería, que se llama Líneas LIC, que es una línea de ingenierías de construcción sustentable. Yo estoy como encargada de la parte de bambú, y estamos en el segundo año. Queremos desarrollar y es por 4 años, y en el cuarto año apostamos a que podamos hacer un prototipo donde podamos aplicar todas estas instancias de investigación que vamos avanzando. Se están sumando muchos más estudiantes de los que se sumaron en el primer año, y esto resulta bastante interesante. Hay otra línea que es la parte de construcción en tierra, que este año ya estamos analizando poder juntarnos porque el bambú y la tierra se llevan muy bien. Entonces, bueno, es la idea que podamos también empezar a estudiar distintos prototipos en combinación. Así que bueno, sí, en esta hemeroteca o bambuteca vamos a tomarlo porque está muy bueno el término. La idea es poder llegar a profundizar en cada especie este tipo de características físico-mecánicas que presenta. Lo que pasa es que, bueno, al ser tantas especies, a veces hay que seguir todo un protocolo de conseguir muestras. A veces de las especies más comunes nos es fácil. Trajimos otras especies que son de Brasil, pero bueno, por ahí. Y bueno, el tema es que el muestreo es grande para llegar a una determinada, a poder recopilar esos datos. Entonces a veces cuando tenemos poquitas muestras, se nos hace como más largo llegar a esos datos de esa especie. Pero bueno, ahí vamos, con todas las ganas de que podamos a esta bambuteca hacerlo lo más completo que se pueda. Aisha, muchas gracias por venir y ojalá volvamos a encontrarnos aquí para charlar de los avances, del prototipo terminado. Con gusto. Sería bueno verlo. Con gusto. Muchas gracias a vos por el espacio y poder compartir y hacer conocer lo que uno a veces trabaja a puertas cerradas. Porque claramente es una alternativa. ¿Sí? Si aparecen los destinos posibles, hay una alternativa más para el productor. Seguramente. Sí, así es. Muchísimas gracias.